Y bueno, le damos la bienvenida a Francisco e Ivonne, Francisco Plibelik, que con su mamá Ivonne asisten aquí a Tabernacle. Y bueno, entonces hoy le mandé para que se pudieran estar conectando. Ahora ya va a estar ubicándose en su lugar. Así que muy buenas noches, y vemos también a Inés. Le mandamos un saludo especial a Inés. Acá se ve todo, Inés, debe estar sorprendida ella. Nos ve, dice. Algunas personas también de otros lados. Hay un matrimonio de unos queridos amigos nuestros que viven en Puerto Madryn. Sí, entonces van a estar mirando a través de YouTube. Algunas personas de Buenos Aires también que quieren participar, por lo menos de poder escuchar, así que les he enviado el link de YouTube. Así que bueno, bienvenidos a todos, bienvenida Ivonne. ¿Cómo estamos, Ivonne? Tanto tiempo, menos mal que nos podemos ver por la pantalla ahora, ¿eh? Bueno, muy bienvenido. Bueno, estamos contentos y ahí Rubén toma mate solo, no invita a nadie. Y vamos Me han dejado solo hoy, Carlos. Está bien. Vamos a tratar de hacer nuestro mate también y poder compartir esta reunión. La verdad que cuando va llegando el día miércoles, se pasa muy rápido la semana, la verdad. Y llega el día miércoles y bueno, empiezan los preparativos como que vamos a ir a la reunión. Así que uno se arregla un poco, se peina hasta donde puede y nos vemos, algunos de nosotros, y otros nos ven desde una pantalla a través de YouTube. Así que este es el propósito de poder compartir juntos esta reunión que nos bendice, que nos hace bien. Hoy tendremos la visita de Marcelo Martínez y habíamos dicho el miércoles pasado que íbamos a hacer un breve curso, ni siquiera es un curso, unas charlas sobre métodos sencillos de interpretación bíblica para que toda persona se pueda animar a leer el texto y hacer la interpretación y poder extraer esas verdades que hacen bien a la vida. Así que algunas cuestiones técnicas siempre vienen bien para poder interpretar correctamente. Así que otra vez, muy bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo con la reunión. Me gustaría pedirte, Rubén, si podés guiarnos en oración para comenzar. Bueno, oramos. Te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este tiempo también que tenemos de reunirnos entre hermanos, Señor, y para poder escuchar y seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, te pedimos que bendigas a cada uno que está conectado en este momento, Señor, y que estés acompañando también al que no ha podido y está por WhatsApp, por Facebook, Señor. Te pedimos tu bendición en esta noche, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Me hacía acordar la oración de Rubén cuando nosotros en la capilla, cuando nos reunimos, cuando comenzamos la oración decimos, y que acompañes a los que están viniendo hacia acá. ¿No? Oramos por aquellos que se han retrasado y que están en camino a la capilla, ¿no? Bueno, ahora también pasa, ¿eh? Ahora pasa también porque algunos entran un poco más tarde, siempre hay algo que sucede y que nos atrasa un poquito el programa. Pero bueno, aquí estamos, y antes de comenzar a cantar, quería decirles que Ivonne, Ivonne Jones, el otro día me compartió un PDF, un libro, que es un curso, si se quiere, para poder leer también la Biblia y poder comprender las enseñanzas principales de las Escrituras. Por ejemplo, la doctrina sistemática, que es fundamental conocerla, pero está propuesta de una manera muy sencilla. El autor dice que en 15 minutos diarios
uno puede ir viendo esos grandes temas doctrinales de una manera muy resumida, pero sí tiene un espacio también para poder trabajar, anotar cosas, responder a algunas preguntas, como para ir fijando los conocimientos también. Así que es muy interesante ese librito, yo no lo leí todo porque tiene muchas hojas, pero sí repasé un poquito Vuelo de pájaro a ver qué se trataba. Me parece muy bueno tener un conocimiento doctrinal, aunque sea de una forma sintética, para saber dónde estamos apoyados con nuestra fe, qué es lo que nosotros creemos, por qué lo creemos, qué enseña la Biblia respecto a determinados temas. A veces me han preguntado, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre los ángeles? ¿No? Temas que no se enseñan desde el púlpito. Bueno, ahí en ese librito, por ejemplo, es uno de los tantos temas doctrinales que aparecen también de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Así que yo no sé, Ivonne, cómo lo podemos hacer, lo podemos pasar seguramente después en las capillas, y cada uno de ustedes lo podrá bajar, lo podrá imprimir, que siempre es lo ideal, mandarlo a imprimir, anillar, como para ir haciendo algo un poquito más profundo que un devocional. Una lectura rápida sobre doctrinales, pero que son cosas importantes para ver dónde está fundamentada nuestra fe. Así que, te escucho. Bueno, hola a todos. Muy lindo vernos por acá y saludo también a los que estén por YouTube. Este libro lo compartió mi suegra en un grupo familiar que tenemos y vieron que hay muchas cosas dando vueltas y todo el tiempo la gente comparte y recibimos. Y yo me detuve en este libro y lo empecé a hacer y la verdad es que me encantó. Se llama 30 días para entender la Biblia. No llegué todavía al final, solamente voy por los 10 primeros capítulos, pero me gustó porque es una lectura rápida y te ordena. Y por ahí cosas que hemos escuchado mucho o lugares que se repiten en las historias y nos cuesta identificar dónde quedan, nos cuesta relacionarnos. Este explica de alguna manera la Biblia. No es que es un estudio profundo de la Biblia y que nos va a hacer como crecer tanto. Es como un pantallazo. Yo lo que hice es leerlo y te ordena y está buenísimo porque no es una lectura pesada. Por supuesto, si queremos estudiar más profundamente la Biblia, lo que vamos a escuchar hoy seguramente nos va a ayudar. Pero me pareció interesante para compartirlo y tiene como 300 páginas. Sí, después lo voy a poner en el grupo de la capilla para que lo puedan mirar. Bueno, gracias, Ivonne. La verdad que me parece que es una excelente propuesta para este tiempo, y vieron que ahora todo es rápido, todo es rápido. Y lamentablemente también en las cosas espirituales apareció la comida rápida. Pero hay comidas rápidas que son nutritivas y son buenas, ¿no? Y hay comidas rápidas que son comida chatarra. Esta es comida buena, es rápida, pero sustanciosa, ¿sí? Así que bien para nuestra dieta espiritual. Así que estaremos ansiosamente esperando que después de la reunión Ivonne nos envíe ese libro, el PDF, a cada grupo de las capillas. Les comento que estoy con... ¿me están escuchando? Sí, ok. Ok. Porque terminé agitado y no me cuesta hablar ahora. Estamos con el celular con los datos, utilizando los datos porque se nos cortó internet aquí en casa. No sé qué pasó, que el vecino cambió la contraseña y no me avisó. Bueno, muy bien. Y entonces no alcanzo a verlos a todos, pero yo sé que ya está con nosotros Marcelo Martínez, así que le damos la bienvenida a Marcelo
y le dejamos este tiempo para, él nos va a introducir a este tema, que es un método sencillo, pero muy útil para poder leer un texto de la Biblia, leer un pasaje de la Biblia y hacer nuestra interpretación del texto, aplicando algunas reglas que son necesarias para interpretar. Y luego también tomaremos de esas verdades para nuestra vida. Entonces, este método tiene 3 pasos importantes, que es la observación, la interpretación y la aplicación. Y vamos a dedicar un miércoles para cada uno de estos pasos. En este caso, el primer paso lo va a dar Marcelo, a quien le damos la bienvenida y le dejamos ya este tiempo. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Me alegro de verlos a todos. Buena la introducción musical. Estaba escuchando ahí. Y bueno, es algo alegre para empezar a compartir la reunión. Yo quisiera en esta tarde comenzar con algo que tenía para compartirles ahí en la pantalla, que tiene que ver con esto que decía Carlos, ¿no? Cómo interpretar, cómo entendemos la palabra de Dios, cómo entendemos la Biblia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de entender la Biblia, decimos que el estudiante bíblico, hay dificultades que se presentan, entre ellas entonces es importante poder tener una idea de cómo podemos interpretar para poder aprovechar al máximo lo que la palabra de Dios nos dice. En principio vamos a hablar un poquito de qué se trata, qué es la interpretación, ¿sí? Lo primero que quería decirles es de dónde proviene la palabra interpretación. No sé si ahí están pudiendo mirar, ¿sí? La interpretación tiene que ver con una palabrita que ahí aparece, Hermes, que es, era un griego que se encargaba de interpretar, como dice ahí abajo, a su padre Zeus. Y justamente en la Biblia aparece un pasaje hablando acerca de esto, ¿no? Ahí está en Hechos 14:12, en donde Bernabé dice que es llamado Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio, y eso no tiene nada más y nada menos que ver con de dónde es tomado esto, porque eran los mismos dioses. Ahí vemos en la otra versión de la Biblia que dice que a Bernabé llamaban Zeus y a Pablo llamaban Hermes, era el que dirigía la palabra. Tiene que ver con transliterar los dioses de una cultura a la otra, de la cultura a la griega a la cultura romana, ¿sí? Por eso en la versión que tenemos arriba nos dice otros nombres de dioses, pero son exactamente eso que nosotros conocemos con el sincretismo, ¿sí? Que es tomar dioses de una cultura, llevarlos a la cultura propia y cambiarles el nombre. Nunca es como un puente entre el pensamiento del autor y la mente de la práctica casi diariamente como sinónimos, diríamos, perdón, como sinónimos, un sinónimo de ella es la exégesis. Algunos dicen que la exégesis es la parte práctica y la hermenéutica es la regla, ¿sí? La hermenéutica en la Biblia, ¿dónde aparece? Bueno, allí tenemos un texto puntual, Marcos capítulo 5, versículo 41, que dice, tomando de la mano a la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, y es palabra, interpretar, a ti te digo, levántate. Y ahí está, en la versión 1909, que justamente la palabra es, si lo interpretar, ¿sí? Si lo interpretar, ¿sí? Lo que dice. La primera cosa que hay que tener en cuenta para digamos, la palabra de Dios, por eso es importante que en este método inductivo en el que nosotros estamos tratando de introducirnos a poder entender la Biblia, sepamos que la Biblia misma es la que nosotros utilizamos, no utilizamos libros adicionales. Utilizamos esa autoridad
suprema, a ella debemos someter nuestra vida, nuestra conducta, nuestras acciones. Y lo interesante de todo es cómo el Señor Jesucristo tomaba la Biblia. Acá vemos que el Señor declara a la Escritura como su propia vida debajo de la Escritura, ¿no? Y Él, curiosamente, siendo Dios mismo, Él siempre se preocupa en que la Escritura se cumpla. Y dice, ¿no? Muchas veces vemos que el Señor dice esto, para que la Escritura se cumpliese. Y era el principio que Él tenía en su corazón, poder cumplir al pie de la letra lo que la Escritura decía acerca de Él y lo que la Escritura decía, que Él no se saliera de esa autoridad. Él se ponía bajo autoridad, ¿no? Importante esto para nosotros, para ver de dónde estamos partiendo. Toda la revelación de las Escrituras apunta a la máxima revelación, los hombres, que es nada más y nada menos que Cristo, el Logos divino. Ahí vemos en texto famoso de Hebreos 1:4, y dice, en el Antiguo Testamento se anuncia a Cristo, en los Evangelios se habla de Cristo, en los Hechos se da a conocer a Cristo, en las Epístolas se explica a Cristo, y el Apocalipsis exalta a Cristo, ¿sí? La Biblia, una regla de interpretación que nos ayuda a nosotros a cuenta de cómo entrar en un estudio bíblico, tenemos que entender que la Biblia se interpreta. Se es por Dios y útil, sí, 2 Timoteo 3:16 y 17, a vernos para qué es útil la palabra, ¿no? La palabra y la es, Marcelo, la palabra perdón que te interrumpo, se escucha cortado. debe ser un problema de internet, Quizás si probablemente. te apagas tu Espérate que cámara. sí, voy a apagar la cámara y voy a tratar de salir de acá del Wi-Fi. A ver ahí. No, bien, bien. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Mejor? Sí. Bien, perfecto. Entonces, decíamos que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí? En primer lugar, una de las reglas de interpretación nos dice que la Biblia se interpreta a sí misma. La segunda es que la Biblia se ha de entender espiritualmente. Y ahí estamos en el texto de Corintios, 1 Corintios 2:14, que nos dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu porque para él son locuras y no las puede entender. Y porque dice que se deben discernir espiritualmente, ¿sí? Con lo cual entendemos positivamente que aquellos que somos cristianos, que tenemos a Cristo y al Espíritu Santo, podemos interpretar la Biblia de una manera totalmente distinta al resto de las personas. ¿Por qué? Porque las otras personas no tienen a Dios, por lo tanto no tienen ese espíritu que les revela lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? La otra regla de interpretación dice: Dios habló para ser entendido. Y allí está el texto de Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos o días nos ha hablado por el Hijo. Y esto es algo totalmente claro para nosotros, porque dice que Dios se comunicó a través de un idioma que fue entendible, tanto para el Antiguo Testamento, para los hombres, como en el Nuevo Testamento ya con la revelación de Jesucristo. Con lo cual tenemos que Dios habló para ser entendido. De manera que Dios se reveló al pueblo a través de los profetas en la antigüedad, y dice que Dios habló, y el pueblo entendió, aunque no quiso cumplir, ¿sí? Ese es otro tema. Pero la realidad es que Dios se hizo entender, esa es la idea, ¿no? Dios baja hasta nuestro nivel para poder traernos el mensaje para que lo podamos entender, ¿sí? Esa es la gran idea de la Biblia, ¿no? Un texto fuera de contexto es un pretexto, y esto también es algo interesante entenderlo, porque nos vamos a dar cuenta que a la Biblia se le puede hacer decir casi cualquier cosa. Por eso es que de versículos sacados de contexto nacen la mayoría de las herejías, y las mayorías de las sectas nacen de estos conceptos, de cosas tomadas de los pelos y tomadas de un solo lugar, ¿no?
sin tener en cuenta los contextos inmediatos y los contextos mediatos de la Biblia, ¿sí? Por eso es importante también tener en cuenta esto al estudiar la Biblia. Dice, Dios no se contradice a sí mismo, y ahí hay un texto, en realidad hay dos textos, ¿no? Uno donde dice que cuánto duró la esclavitud, la diferencia de 30 años que hay en cuánto duró la esclavitud para los judíos cuando estuvieron en Egipto, ¿no? Hay un texto allí en Génesis 15, y Moisés dice que fueron 430 años, y hay una diferencia de 30 años, pero en realidad se explica abajo y dice que, por eso decimos que la escritura no se contradice, sino que es un complemento en este caso, porque dice que estuvieron 30 años, pero no estuvieron 30 años como esclavos, sino que habían entrado a Egipto como invitados del faraón. A partir del año 30 allí fueron ya esclavizados por el faraón que siguió. Como Carlos decía, este método que nosotros queremos enseñar consta de 3 pasos. El paso número 1, que es el que estamos viendo ahora, justamente es la observación. La observación es qué dice, cuál es el contexto, lo que decíamos recién, la importancia del contexto. Cuando yo leo la escritura, no centrarme solamente en un versículo, sino poder leer los versículos anteriores y los posteriores. Y de ser necesario, y de ser realmente de poder hacerlo, leer todo el libro, ¿no? En el caso de estar leyendo un libro. Muy bien. Es necesario entender el significado básico de las palabras y su contexto antes de llegar a una interpretación. Y una de las cosas que vamos a ver a continuación, como dice, es observar es qué veo en el texto, pero lo importante es saber que la observación es el paso más importante. Miren, de la observación se saca la interpretación y de la interpretación la aplicación, pero todo está en observar bien qué dice el pasaje y descubrir evidencia en el texto para apoyar nuestra interpretación de lo que hemos observado, ¿sí? Hay que leer y leer reiteradas veces el pasaje, ese es un buen método. Campbell Morgan, un estudioso de la palabra y escritor de varios libros del siglo XIX, decía que él, más o menos antes de presentar y empezar a escribir sobre un pasaje, lo leía 50 veces. Y él no contaba con ningún medio como los que contamos nosotros ahora, ¿no? Llámese computadora, llámese internet, llámese CompuBiblia, muchas de las cosas que sacamos están ahí en CompuBiblia, InduBiblia, también se los recomiendo, y muchas de las cosas que ven acá están tomadas de ahí. Cosas que son herramientas con las que hoy contamos que en la antigüedad no se contaba, y lo importante que es poder contar con eso, ¿no? Por eso el estudiante bíblico hoy tiene muchas opciones. Hay que tener cuidado también en esas opciones, pero la realidad es que hay opciones muy buenas y pueden ser usadas. Muy bien, volviendo al tema de la observación, decimos que observar es leer el texto y detenidamente ir observándolo y asumir un rol de detective bíblico buscando pistas y encontrar el sentido del texto, pero como cualquier detective se puede resolver el dilema de distintas formas, ¿no? Es lo que dice ahí. Por lo que decíamos recién, leer reiteradas veces, y hoy tenemos la bendición de poder tener en nuestro celular, yo por lo menos tengo en mi celular cargadas más de 12 a 15 versiones de la Biblia, con lo cual si yo tengo dudas con respecto a una palabra, puedo ver otras versiones y me van a ampliar no solamente el pensamiento, sino me va a dar palabras nuevas, sinónimos, palabras que me van a ayudar a poder entender lo que estoy leyendo, ¿sí? Leer la Biblia en oración. Y a veces se piensa que cuando uno estudia la Biblia, la oración y la lectura son cosas separadas, ¿no? Tenemos esa tendencia de pensar, pero fíjense, acá dice que tanto la lectura como la oración son disciplinas separadas, pero son realmente están íntegramente relacionadas. La oración puede ser muchas veces la llave de un buen estudio bíblico. Cuando yo no entiendo algo, cuando yo me esfuerzo por entender algo y leer, y una de las cosas que decía un gran maestro de la Biblia, que era Horacio Alonso, era que los hermanos
que estudian la palabra, todos nosotros debemos hacerlo, tienen que hacer un curso de lectura lenta. Vieron que hoy todo el mundo lee, hace cursos de lectura rápida, todo se lee, todo se hace rápido, no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para detenerse y leer y releer. Pero la importancia de leer, ¿no? Y la bendición de poder leer en varias versiones es algo importante, pero también leerlo en oración. Y cuando hay algo en lo cual yo me trabo o no encuentro, pedirle al Señor que Él me ayude a poder descubrir esa verdad que Dios me quiere enseñar, ¿sí? La oración fundamental. Seguimos. La segunda cosa es la meditación de la palabra. Dice, bienaventurado, leyendo el Salmo 1, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, fíjense, allí aparece una palabra clave para lo que es la observación y el estudio bíblico en general, medita, medita. Fíjense, de día y de noche. Josué 1.8, Salmo 119.97 tienen la misma idea. La idea de leer permanentemente la palabra, no tener un tiempo especial, sino tenerla en cuenta en todo tiempo, tenerla en cuenta en todos los momentos de nuestra vida, en las decisiones, en las cosas que yo hago, en las cosas que yo pienso, ¿sí? Y obviamente después de eso, dice, vienen los resultados, ¿no? De esa acción. Entonces hay un ejercicio que hacer que a mí me permite lo que es la meditación, como dice allí, vaciar mi mente de lo que el mundo me ofrece, de lo que la vida me traslada a mi mente, y poder llenarla con la escritura. Tener la mente, dice que la mente, tenemos que tener la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Para tener la mente de Cristo, puedo incorporar la Biblia, puedo incorporar la palabra de Dios a mi vida, a mi mente y a mi corazón, ¿sí? Es importante esto de meditar, ¿eh? No como el mundo conoce la palabra meditar, ¿no? Muchas veces pensamos y asociamos la meditación a lo que tiene que ver con el hecho de estar quieto, el hecho de vaciarse de todo, dejar todo atrás, como el mundo lo propone, ¿no? Esa idea oriental de la meditación que no tiene nada que ver con la idea bíblica, que es llenar nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios. Ahí ves algunas observaciones del Salmo 1. Dice, viendo otras versiones de la Escritura, ¿no? Y haciéndonos las preguntas, ¿qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? Esas son las preguntas de la observación, en donde yo saco palabras que se repiten, donde saco palabras que me llaman la atención, conceptos, pensamientos, y los voy anotando en un papel y voy pensando qué cosas me llaman la atención y las voy marcando, para así después armar ese rompecabezas, ¿no? De lo que voy leyendo, para poder pasar después a lo que vamos a ver en la próxima semana, que es la interpretación. Pero hermanos, lo que yo quería dejarles como concepto en esta noche y un pensamiento claro es el hecho de que la palabra de Dios es viva, ¿sí? Por eso acá el salmista está diciendo, vivifícame con tu palabra, porque tu palabra es verdad, dice otro texto, ¿no? La verdad está en la Escritura, la verdad está en la palabra de Dios, que Él nos dejó para que nosotros podamos aferrarnos a ella, a la esperanza que la palabra nos da. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. De la palabra de Dios va a surgir vida espiritual para nosotros. Ella tiene vida en sí misma. Un libro es la palabra con la ley escrita de Dios y escrita por Dios, ¿sí? Decimos que la Biblia tiene un doble significado, tiene una doble autoría. Eso es lo que quise decir, doble autoría. Por un lado, Dios la reveló a sus fieles hombres, a sus fieles hijos. Tiene una autoría divina, pero también tiene una autoría humana, porque ellos plasmaron sus emociones, sus descontentos, sus problemas, sus alegrías, sus gratificaciones, su gozo. Todo eso está reflejado en lo que cada uno de los escritores de la Biblia pudo plasmar en la palabra. Por eso
Es necesario que volvamos a la palabra. Este es un tiempo para volver a la palabra. Y tenemos que tener mucho cuidado, como decía antes también, porque hay mucho material en Internet, pero hay que saber seleccionar, hay que saber mirar y hay que aferrarse a la verdad. Por eso en esta noche les animo a que cada uno en forma individual y personal pueda hacer un estudio, porque todos somos intérpretes de la Biblia, no hay iluminados, hermanos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y también tiene la alegría y la bendición de poder escudriñar la palabra del Señor. Que quiera Dios que estos pensamientos y esto que compartimos ahora les pueda servir para poder afirmarse en la lectura y en la meditación de la palabra de Dios. Nada más. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Nos dejaste, como decimos en términos futbolísticos, la pelota picando. Así que ya tendríamos que decir tarea para el hogar. Marcelo citó ahí el Salmo 1, y me parece que es un lindo salmo para empezar a practicar este método. Así que podríamos en esta semana, en casa, leer el Salmo 1, releerlo, y solamente dedicarnos a observar el texto, todavía no a interpretar, pero sí a observar el texto. Entonces vamos a tomar este Salmo 1 entonces como modelo para poder hacer la interpretación de las Escrituras. Gracias, Marcelo, por compartir con nosotros. Sabemos que, bueno, tenés tus ocupaciones todos los días, has destinado también parte de tu crédito en el celular para poder compartir con nosotros este tiempo. Y bueno, ya serás retribuido, ¿no? Con alguna torta negra o algo así que seguramente... Vamos. Pero gracias. Muchas gracias por compartir. Gracias, Marcelo. Bendiciones. Entonces, el próximo miércoles vamos a estar pensando en el texto que observamos, cómo lo interpretamos, porque cuando vamos observando, aparecen aquellas zonas oscuras del texto que requieren de la interpretación, porque empezamos a preguntarnos qué significa esto que dice, ¿no? ¿Por qué lo dice? Y ahí ya tenemos que empezar a interpretar las Escrituras. Bueno, hermoso tiempo con la palabra. Vamos a dedicarnos entonces a la oración, y como hacemos habitualmente, algunos lo hacen a través de los grupos de WhatsApp, tanto de Bethel como de Tabernacle, y otros se quedan en el Zoom para compartir este tiempo de oración y estar mezclados en algunos pequeños grupitos. Entonces, hay dos opciones. Esto lo digo un poco para Francisco y Ivonne, que es la primera vez que se conectan. Si no quieren estar aquí en el Zoom para hacer el tiempo de oración, pueden seguir por YouTube, pueden seguir en el grupo de WhatsApp de la capilla, que ya están agregados a partir de hoy. Estas son las dos opciones. Debemos seguir insistiendo con nuestras oraciones para que el Señor tenga misericordia del mundo entero. Hoy pensaba en esto, ¿no? Que no encontramos una explicación, humanamente no encontramos una explicación a esto que nos está pasando en el mundo entero. Y cuando en algunas otras partes del mundo, por ejemplo, en Europa parecía que ya todo iba desapareciendo, parece una oleada otra vez del virus, y entonces retroceden a fase 1 en algunos lugares. Entonces quiere decir que todavía el hombre no alcanza a descubrir qué es este virus, qué significa este virus. Y los creyentes nos preguntamos y le preguntamos al Señor, ¿qué estás haciendo a través de esto? ¿Y por qué lo estás permitiendo? Y lo que antes lo veíamos de pronto como algo lejano que le pasaba a otros, yo no sé ustedes, pero ya varios de nosotros ya tenemos familiares
contagiados. Entonces ahí es como tomamos más conciencia todavía de la gravedad de todo esto. Así que los creyentes debemos orar por el mundo, por las personas que se han contagiado, orar y no juzgar, porque cualquiera se puede contagiar de esto, y acompañar en el proceso de la sanidad de las personas orando por ellos, orar por nuestro país, orar por las autoridades para que tomen decisiones sabias, para que no usen esto para pelearse en la política, ni ganar, ni perder votos, sino que realmente tomen conciencia y tengan temor de Dios, que tengan temor de Dios, y que en algún momento se den cuenta que solos no pueden, que no son superhombres ni supermujeres, y que están necesitando la intervención de Dios. Y Dios quiera que les lleve en algún momento de desesperación a caerse al piso de rodillas y clamen a Dios pidiendo perdón y se vuelvan al Señor. Pero tenemos que orar, y la iglesia tiene que orar, y la iglesia debe seguir orando por esto. Debemos orar para que el Señor nos cuide, pero también debemos ser sabios nosotros en cuidarnos. Tenemos que ser prudentes y cuidadosos. Si el Señor permite que de pronto tenemos que pasar por esa prueba, que no sea por imprudencia, y que delante del Señor estemos tranquilos de saber que nosotros nos cuidamos. Si Él lo permitió, entonces excede a ese cuidado que nosotros hemos tenido. Pero bueno, no vamos a estar pensando en que eso nos va a pasar, vamos a estar confiando en el Señor y orando especialmente por todo esto. Yo creo que es un clamor de todos los cristianos en el mundo entero, tiene que ser un clamor. Pero mientras tanto Dios no se detiene, Dios sigue actuando, Dios sigue obrando, Dios sigue usando su palabra, Dios sigue usando a los creyentes para transmitir esa palabra. Hoy las palabras circulan por las redes por ustedes mismos. Y el formato del predicador que se ponía frente a un púlpito o frente a una cámara de televisión y la gente que se sentaba y solamente esperaba ver qué hacía él, hoy es una obra de participación plena. Todos tenemos una parte para hacer. Si vos recibís un buen mensaje que sabés que le va a llegar al corazón de alguien, tenés que reenviarlo, la palabra tiene que correr por las redes, hoy más que nunca. Ocupemos entonces nuestro tiempo en compartir la palabra del Señor. Esto es el tema fundamental. Pero después, en los grupos, y en los grupos de WhatsApp, y en los grupos de Zoom, cada uno va a poder contar en su pequeño grupo y va a poder compartir su tema de oración y orar los unos por los otros. ¿Sí? Así que, bueno, algunos vamos a estar en WhatsApp y allí entre Ariela e Ivonne, que son las encargadas de coordinar los grupos de oración, van a organizar esta parte. Y una vez que terminemos el tiempo de oración, como siempre, ya nos despedimos de este lugar, por lo menos del Zoom, no así de los grupos de WhatsApp, que después siguen los saludos y el tiempo de recreo que tenemos, de poder charlar y todas esas cosas que también hace a la vida normal de todas las personas. Que el Señor les bendiga mucho. Vamos a orar. Antes de orar, vamos a pedirle que el Señor nos guíe en este tiempo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús venimos ahora ante tu presencia y vos dijiste en tu palabra que si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos, vos vas a hacerlo, vas a obrar. Y nosotros te pedimos, Señor, fundamentalmente que en tu soberana voluntad cumplas con tu propósito en este tiempo en lo que nos está pasando. Señor, vos tenés propósitos. Esto no es un accidente para vos. Vos lo sabés todo. Por eso que tú, en tu omnisciencia, ya sabés el origen, pero ya sabés el final de todo esto. Pero mientras tanto, Señor, derrama tu amor y tu misericordia sobre toda la humanidad. Derrama tu amor y tu misericordia sobre nuestras familias, sobre nuestras casas. Derrama tu amor, tu misericordia, tu perdón sobre nuestro país, sobre nuestra provincia, sobre nuestra ciudad. Y guíanos, Señor, para orar los unos por los otros en este tiempo,
para que tu nombre sea exaltado y tu poder se manifieste entre nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces nos despedimos algunos de este lugar, pero vamos a estar allí en el grupo